Bueno, hemos estado en los últimos días. Habemos papa. Bueno, ya no tenemos. Que hemos estado en los últimos días haciendo alarde de eruditos, ¿verdad? Jugando de papelotes. Jugando de papelotes y de eruditos. ¿verdad? Sí, bueno, yo creo Pues es que de pronto alguno de nosotros encuentra un libro Sí. que no conocíamos los tres y nos entusiasmamos. Bueno, mi mujer dice, ella ve todo, lo ve en la televisión y lo oye a mediodía, y dice, el que prende la chispa siempre es Fernando, dice. Sí. Prende el cachiflín y entonces salen las lucecitas por todos lados, así lo dice ella, y de veras, pues, como esas, ¿cómo se llaman las luces de bengala? Sí. Ella dice que vos prendés y hace ¡pum! Y que entonces sale don Alberto con un montón de luces y a usted a veces lo dejan viendo por ambos lados, me dice muy serio. Yo encuentro que mía es el que deja más frecuencia. un día de estos, No, pero el punto es este, que sí, que de pronto hay uno que trae algo Sí. y que los demás no saben. Sí. Lo que la gente no a veces no le cree a uno es que este programa no se ha ensayado. Que Sí, ninguno de nosotros tres sabe qué traen los otros. Eso es. Y si hay alguno que trae un tema que nos va a dejar boquiabiertos. que nos va a indignar. Sí. Porque abiertos y embelesados. No, ahora en el periodo de Semana Santa, que nosotros nos separamos por unos días, resulta que pasaron un programa, o no sé si dos, en los que hablamos de Benjamin Franklin. Sí. Y entonces yo hablé de la carta de Franklin al rey Jorge, por un lado, y no me acuerdo qué otra cosa, y recibí algunos emails donde hacían observaciones sobre eso. Incluso alguien estaba interesado en saber dónde está esa carta al rey Jorge. Y es muy divertido porque justamente en los mismos días que había recibido yo ese email me encuentro con una costarricense que es historiadora y me cuenta que ella está interesada en conocer cómo eran los órganos portables, no portativos, porque esa hay una diferencia, que usaban los indios misquitos. Porque hay una carta del rey Jorge de Mosquitia pidiéndole al rey Jorge de Inglaterra que por favor les mande órganos porque a los misquitos o misquitos les encanta la música que se produce con esos órganos. Y claro, yo me metí a buscar. Claro. Y encontré en la red miles, creo, de imágenes de órganos portables, portable organs, que son diferentes a los pequeños, portátiles. Deben ser así como, ¿cómo se llaman? No, todos son con tubos, sí. Pero ambos. Pero ve que extraordinario, ¿verdad? Que un primitivo, como uno pensaría que era, el reyesuelo de los misquitos, interesado por la música de órgano. Sí. Bueno, vos sabes que en estos días he estado leyendo una novela de una cubana exiliada en Estados Unidos, que escribe muy bien el inglés, por cierto, y que es la historia de dos hermanas, que una se sale de Cuba y otra se queda en Cuba. Pero en esa novela hay una alusión a que en la parte sur de Cuba, esa música que vos estás hablando tiene vida. Imagínense. Es decir, que eso de que el rey pidió instrumentos por la Buda tiene que ser cierto porque en las zonas del sur de Cuba esa música ha existido y es en alguna forma la música que ha dado origen a lo que conocemos como la música cubana. Se piensa que, por ejemplo, que hay países de América Latina que tienen música propia,
México, Cuba, Argentina y fuera. Brasil principalmente. No, sí, sí. ¿Verdad? No son todos, ¿verdad? No, pero la cubana es la que ha penetrado más porque porque a los americanos les ha encantado la música cubana y la han proyectado hacia Europa. Pero fíjate, ve qué interesante, ahora que estamos hablando de eso de la carta del rey Mosco al rey de Inglaterra y todas esas comunicaciones. En una reunión, bueno, hace unos días que nos invitaron a cenar, un norteamericano, una familia que conocía yo desde hace tiempillo, y empezábamos a conversar y me decía el gringo, como decía, el norteamericano es que la historia no dice la verdad. Porque empezamos a hablar de la guerra de independencia y todo eso. Me dice, porque efectivamente las tropas del general Washington derrotaron a la tropa inglesa, pero Inglaterra se quedó en Norteamérica. ¿El qué? Pero Inglaterra se quedó en Norteamérica. Sí. Y un momentito, claro, es cierto. Canadá. Es decir, no, ganaron ellos. Al final de cuentas, la colonia de ellos prevaleció. Sí, Esa es la realidad. se independizó. Sí, pero, pero qué interesante. Yo nunca me he puesto a pensar. Es un punto de vista, sí. Me dice, Claro. pero Inglaterra prevaleció, dice. Y España también se quedó aquí también. Sí. Por la misma razón. Y Sí. no es cierto. Por eso en cuanto a España, los países es bastante discutible. Somos poco españoles los países de América pero Latina. los norteamericanos son bastante ingleses. Sí, claro. Son El designio. Yo he llegado a una conclusión muy audaz. A ver, Que son más alemanes que americanos. Sí. los americanos. ¿En qué sentido? Pues, las inmigraciones que vinieron después de Rusia, de judíos, de alemanes, y la inmigración alemana ha sido tremendamente influyente en los Estados Unidos actuales. Sí, pero ellos, digamos que afectivamente la prueba es que han tenido presidentes de alemanes como Eisenhower, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Pero, Alberto, ahí habría que ver si el componente ese que llaman, que está más bien dado por la conciencia llamada WASP, no es más que ha prevalecido realmente. White Anglo-Saxon. Sí. ¿Ese qué era? Saxon. Yo creí que era Sanavich. Bueno, ahí qué era la otra. WASP, sí. Protestant. Protestante. Pero hay una cosa que justamente el nombre de Benjamin Franklin la trae a la memoria. Había un designio inglés de darle por la torre al Imperio Español en América, y la idea de partir por la ruta de Nicaragua al Imperio Español en dos era una idea fija. Hasta uno de sus almirantes más importantes estuvo en el río San Juan. Pero la suerte para... ¿Cuál? Perdón. El almirante Nelson. ¿En el río San Juan, Nelson? Sí. Hizo una excursión al río San Juan. Sí, yo no... Uno de sus congéneres, de sus lugartenientes, por cierto, murió a causa de una mordida de serpiente que recibió un ojo, la serpiente estaba colgando de un árbol y él pasó descuidadamente en el bote y se lo mangaron. Eso fracasó. El fracaso vino sobre todo por una razón. Porque en el momento que los ingleses ya le iban a entrar al asunto, empezó la guerra de la independencia en el norte. Y entonces desvió la atención. No, pero yo tengo otra impresión. Yo tengo la impresión de que fue madurando el sentimiento latinoamericano a tal grado que ya
hicieron frente a la presión sajona. Es decir, ya pero, la cosa tenía que ser hasta bélica con tal de... Pero en ese momento... Bueno, el destino manifiesto y todo eso. Estamos hablando el destino manifiesto es una... Estamos hablando del siglo... Yo estaba hablando de fines del siglo XVIII, ¿verdad? Ah, bueno. El destino manifiesto fue... Uno lo ve en la política con Puerto Rico y Cuba, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es decir, claro. El Caribe es un lago interno. Así es. Claro, así claro. es. Y digamos que en la guerra de los filibusteros uno puede ver ahí el rabito de esa noción del destino manifiesto. Pero y ahí eso, sí que, a propósito del destino manifiesto, ahí sí que la intervención de UK, de la Gran Bretaña, no fue en favor de los norteamericanos. Es decir, qué curioso, ahí sí, claro, se rompió el... No, al revés. Es que del Reino Unido. Reino Unido, Gran Bretaña. No, es que la primera parte de la frase es la que no oí. Ah, no, que en ese momento, cuando la confrontación, sí. No estuvieron los ingleses en favor de los americanos. ¿Cómo iban a estar? Por eso, digo yo, que ahí sí se rompió la idea. Claro, si ellos tenían sus islas, claro. Tenían Jamaica, tenían sus islas ahí, incluso habían logrado apoderarse de Belice. Sí, claro, habían puesto un pie. Y además tenían a los misquitos por todos lados, que los manejaban ellos. No, claro, pues, el vínculo... El vínculo, no, digo, la anexión de Mosquitia a Inglaterra por medio de Jamaica era parte de ese intento. Y acuérdense que el doctor Castro, sí, nada más, que comentamos el otro día que la gente creía que los Mosquitia es el bluff en Nicaragua y me decía alguien, ¿cómo se ve que no conocen las islas de la bahía? Roatán y Guanaja, puros misquitos son ahí, y las mujeres son lindísimas. Bueno, pues eso es otra cosa. ¿Por qué? Sí, porque estamos hablando de los misquitos, no de las mosquitas. Ay, es que son mosquitas muertas. Entonces, no, pero qué interesante, eso me lo mataron por escrito. Ya se me olvidó lo que yo iba a decir. Perdona, no. No, que se ha criticado al doctor Castro, que en algún momento acarició la idea de proponerle a Inglaterra ser un protectorado inglés. Sí, eso se dice. Sí, la idea del eso destino... Es cierto. ¿Será? No, claro que es cierto. La cuestión es que Inglaterra nos interesó. El destino manifiesto preocupó a Castro. Y claramente Castro estaba buscando un apoyo. No, tanto un apoyo como una presencia británica. Sí, bueno. Ahí en San Juan. Claro. Bueno, eso de que Nelson estuvo en San Juan es algo que está bien documentado, pero no se habla mucho de eso. ¿Por qué no tuvo importancia? Bueno, no, en el momento la razón que estuviera ahí significa que había algún interés que luego fue torcido, la guerra napoleónica. Sí, claro. Hicieron, no, pero yo no tenía ni idea. No sabía es decir, en América del Sur se tiene un concepto de la guerra del 56 completamente distinto al que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, señor, la valoran muchísimo más. Sí. Consideran que ese fue... Sobre todo en Argentina y Uruguay. No, y en Perú. Bueno, estuvo muy cerca de nosotros con claro. la guerra. Sí. El famoso préstamo peruano. Acuérdate cuando vino el guitarrista aquí, que iba ahí a cantar, era presidente, hablaba de eso ahí en la Soda Palas. El guitarrista. Sí, así le decía Roberto, el guitarrista. García. A García, el presidente, cuando aquí. Sí, Roberto. Es que ya uno que tener dos diccionarios, un diccionario español, un diccionario español-inglés y un español Costa Rica Fernández. Sí. Jodidísimo. Pero es que Roberto le decía al guitarrista. Sí, bueno, pero sí, bueno. Claro. Fíjate que nos estás obligando a todos los días a... No, pero yo aclaré, yo dije... Pero claro que aclaraste. Por eso, ¿no? Pues que da risa. No fue que los dejé con la guitarra al hombro. Sí. No, pero en todas estas cosas uno dice, bueno, ¿cómo es de interpretable la historia, verdad? Por eso es mejor no creerle. Porque siempre hay interpretaciones.
Fíjate que, por ejemplo, hay un episodio que es la toma de la ciudad de Washington por los ingleses en 1812. 1812. ¿Cómo es eso? Ahí estuvieron. Sí, ¿La quemaron? Sí. ¿Quién fue el que tuvo que salir corriendo de ahí como presidente? Yo no sé quién era. Sería. No. No. Madison debe haber sido. Cuando, porque... A Madison o a John Quincy Adams debe haber tocado. John eso. Quincy. A John Quincy. Sí, claro. 1812. Sí. 1812, imagínense. Refugiarse donde, en Cuba. No. Sí, pero la No me acordaba yo de eso, la sí, la codicia, quemaron, claro. la codicia con que los Estados Unidos vieron siempre a Cuba y cómo lo lograron, que uno por lo menos, a Fidel Castro, uno por lo menos se lo explica. Es decir, Fidel Castro es básicamente un antigringo y buscó apoyo donde podía encontrarlo. Sí, claro. Eso. No creo que jamás haya sido marxista. No, hombre, ¿qué va a hacer? No, yo no, porque Yo conté. Al principio, todo, no, había unas indicaciones muy diferentes. Él, ¿verdad? Con sus amistades en esta parte del lago del Caribe, nada tenían que ver. Sí. No, y cuando vos lo oís hablando, perorando, ¿ver? No sentís al ideólogo. Y cuando, Carlos Rafael Rodríguez era él. Oíme, cuando íbamos a las reuniones estas, en un rincón, por lo general, estaba Carlos Rafael Rodríguez rodeado de un montón de acólitos. Él era intelectual, el hombre que conocía el marxismo, que conocía y lo manejaba. Y que había apoyado a Batista en el primer gobierno muchísimo. Sí, ¿De quién estás hablando? De Carlos Rafael Rodríguez. Fue el líder del Partido Comunista. Sí. Era como un Manuel Mora, pero... pero muy capaz, sí. Bueno, pero ella sí, él eliminó prácticamente a Blas Roca, que era el líder. Pero Fidel estaba hablando con nosotros y decía, ya está, un grupo chiquitillo, pero hay que prestarle atención. Y seguía con su perorata y su cara. Sí, no lo respetaba mucho. Más Por bien eso le como cayó tan mal a Fidel Castro cuando Pepe Figueres lo regañó. Sí, claro. Porque él ya estaba en la cosa que él necesitaba afianzarse como antigringo. Sí. Pero acordate que después vino al hotel en moto, que se lo llevó a pasear a Pepe, a pedirle disculpas, claro. Después de que le quitaron el micrófono y todo, que Pepe se vino para el hotel, Fidel llegó en motocicleta al hotel Bueno, porque a pedirle disculpas y se lo llevó a pasear en moto por La Habana. Sí. Bueno, por eso, porque la cosa, todo eso se explica dentro del concepto que estamos sosteniendo hoy. Sí. De que en realidad él lo que andaba buscando era liberar a Estados Unidos, a Cuba de Estados Unidos. Oírlo a él cuando se montaba sobre la yegua loca, como decía Roberto, era exuberante. Era oír a un demagogo latinoamericano brillante. Eso era Fidel, ampuloso, ¿verdad? Pero con una fuerza tremenda. Yo fui con un grupo raro a La Habana. Pero ¿cómo tuvo que manejar Kennedy eso? Porque bueno, fue siendo difícil. Bueno, ahí fue una cosa parecida a la de ahora, pero ahí no había bluff. Ahí eran dos que se podían dar por la torre de verdad. Sí. Entonces, la crisis de los misiles, eso sí fue serio, ahí sí le claro que podía fue, parar el pelo. Estuvimos al punto de la guerra. Y había como una especie de fatalismo en ese momento de que eso iba a ocurrir en algún momento, ¿verdad? Es una cosa psicológica, en general en el mundo. Bueno, es que los descendientes de Stalin en realidad no eran gente del mismo calibre que él y hacía mucho tonto. Pero también de ella había... Khrushchev decía mucho disparate. Hay un fenómeno ahí, ahora que menciona a Khrushchev, que hay dos periodos en los cuales la Unión Soviética estuvo dirigida por alguien que no era ruso, por lo menos. Sí, claro. ¿Quién?
Stalin no era ruso. Ah, bueno, sí, bueno. No, bueno, no, era georgiano. Sí, claro, claro, Sí, claro. sí, sí. Y Khrushchev era ucraniano. Ucraniano, sí. Entonces, eso De Ucrania. de Ucrania. Bueno, dicen que hay que aterrizar ¿Por en el qué? Mar Negro, pues, para estar Y si nos resistimos a aterrizar. No, bueno.